tiempo en California se acababa. Estábamos listos para cruzar la frontera y llegar a Tijuana. Antes de irnos, pasamos bastante tiempo en casa de nuestros amigos José y Ivonne. Ellos tienen un chingo de combis y ayudé a José a arreglar una de ellas. Hice algunos trabajos de metal, sustituí la parte baja de los pilares B y C, una sección del cargo floor, rocket, jack points y un par de cross members. Me hubiera gustado ver esa combi acabada y rodando, pero no pudo ser. Hice lo que pude, pero no la acabamos. Espero que la próxima vez que vaya a California, esa combi esté rodando. También hice algunos trabajos en los frenos, sustituí los bombines, las zapatas y las tuberías flexibles. Drené el líquido de la transmisión. Ese líquido llevaba ahí muchos años. Y también saqué el tanque de gasolina para limpiarlo. También hice algunas reparaciones en el armadillo. Me estaba perdiendo líquido de transmisión y saqué el motor para sacar la transmisión y repararlo. Al final fue una reparación muy simple. Era uno de los retenes que lleva en los laterales, detrás de la homocinética, y fue muy simple sustituirlo. Ya que tenía el motor fuera, se lo llevé a la persona que lo construyó para que le diera una buena puesta a punto y que estuviese preparado para un viaje tan largo como el que íbamos a hacer. Y finalmente nos íbamos. Agarramos carretera rumbo a la frontera. Yo estaba muy tranquilo. Pensaba que todo estaría bien y que no habría ningún problema en la frontera. Jane estaba un poquito más nerviosa que yo. Y llegábamos al punto de no retorno, la última salida para quedarnos en California. La verdad que hasta el último momento dudábamos si nos queríamos ir o no. Dejar California después de tantos años viviendo allí no era una decisión fácil. Y cuando llegamos a esa salida había que tomar la decisión. ¿Nos quedábamos en California o nos íbamos a México? Y nos fuimos a México. Ya no hay marcha atrás, hemos pasado la última salida de Estados Unidos. Estamos entrando en México, ya sé que sí. Esperemos que todo vaya bien. Yo igual había que haber ido ahí a ese lado. Sí, pero dije... Lo preguntamos. Y aquí no se puede regresar, güey. ¿No? Pregúntale aquí a estos. ¿Preguntamos? Sí. Hola. Disculpe, para sacar el permiso de importación del carro. Tendrás que darle la vuelta. Aquí, en la primera entrada a la derecha. Ok. La vuelta ¿Para acá? Ok. y una vuelta en Ok, gracias. Hey, good. Nice car. Thank Thank you. you.
Por aquí. Parece ser. Sí, sí, métete por aquí. O por aquí, ¿no se puede o sí? Sí se puede, Sí ¿no? se puede, métete. Y bueno, estamos aquí esperando a Rubén, que acaba de ir a tramitar el permiso de importación del carro para poder ingresar a México con él y poder viajar sin ningún problema. Esperemos que todo salga bien. Bueno, pues estamos aquí en Tijuana, ya hemos cruzado la frontera. Ya soy un turista legal en México, a pesar de mi pasaporte, que está totalmente destrozado, pero pues ya tengo mi visa. Y nos falta registrar el vehículo, que estamos teniendo problemas porque es un vehículo viejito y tiene un VIN extraño, ya que es un VIN que el DMV en California me asignó por ser un vehículo modificado y hay problemas para meter ese VIN en el computador. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Y el problema en aduanas fue el número de serie del armadillo. No es un número de serie común, no es el número de serie de la combi ni el número de serie del tráiler. Es un nuevo número de serie que el DMV me asignó en California. Y tiene un formato muy diferente a cualquier otro VIN number. Entonces empieza por CA y tiene luego muy poquitos dígitos. La muchacha que estaba haciendo el permiso metía esos datos en el computador y el computador daba error. Entonces, bueno, pues por ahí vino todo el lío. Me decían que tenía que ir a California a arreglarlo. Obviamente no te pueden arreglar nada en California, no te van a poner el número de serie que ellos quieran. Es el que ellos dan y es el que es. Entonces, bueno, voy a resumirlo mucho porque fue larguísimo, fueron más de 6 horas allí esperando, pero al final se solucionó, ¿ok? Tuve que ir a otro Banjército, que es donde te hacen el permiso. Tuve que ir a otro que está fuera de la garita de Otay y allí me lo pudieron hacer. También hubo lío, pero al final lo conseguimos y conseguimos el permiso temporal de importación para el vehículo. Muchas gracias a Rubén Martínez de los Mexican Volks, que estuvo ahí en la garita acompañándonos, apoyándonos y por si necesitábamos alguna cosa. Y finalmente se solucionó, cruzamos a Tijuana y se acabó la tensión. Y después de toda la tensión en la frontera, la mejor manera de desestresarse fue visitar a los Mexican Volks y comer unos tacos deliciosos. ¿A dónde estará el Toñito? Al día siguiente había un Cars and Coffee multimarca y allí nos estaba esperando Toñito de Bikes and Volks. Allí conocimos a otros amigos como Ontibares de Bases Only Tijuana, nuestros amigos de Tirando Óxido y también nuestros amigos de Tóxicos. Después del Cars and Coffee, a mí me hacía mucha ilusión visitar la enorme bandera que hay en Tijuana, la bandera mexicana, y sacar unas fotos del armadillo ahí debajo. Y hicimos una caravana de combis hasta la bandera y fue un placer manejar por las calles de Tijuana en esa caravana con todos los amigos y pues las fotos quedaron de maravilla.
Antes de poner rumbo a Mexicali, había una cosa que teníamos que solucionar, la rueda de repuesto trasera. Teníamos la de adelante, pero no la de atrás. Son muy diferentes la de adelante y la de atrás, entonces necesito dos. Salí de California con rueda de repuesto para la parte delantera, pero no para la parte trasera. Toñito se encargó de buscarme un rin a través de un amigo suyo y los amigos de Econollantas se encargaron del resto, de ponernos una llanta para ese rin y así poder seguir nuestro camino hasta la Baja California. Estamos en Tijuana todavía, en Econollantas. Estamos solucionando el tema de la rueda de recambio. Por fin hemos encontrado un rin, una llanta y por fin hemos encontrado un neumático que nos sirve. Aquí nuestros amigos de Econollantas nos están ayudando con ello y parece que tenemos la que necesitamos y ya estamos listos para viajar a la Baja. Armadillo. Armadillo. Sí. Debieran de dibujar su caparazón, pues. Oye, adentro es cocina y todo, todo, cocina, ducha, baño. ¡Asómate! Sí, entra para adentro a verla. La garrafa, la rueda y lo más fundamental, la paellera. Pues un placer, ¿sabes? Aquí en Econollantas nos han tratado genial, como en todo Tijuana, y ya tenemos nuestra llanta de recambio y listos para viajar. Aquí son bocheros para la comunidad Volkswagen o para cualquiera en general que pase por Tijuana y necesite un servicio de neumáticos, este es el sitio. Para nuestro camarada Ángel, por lo bien que se ha portado con nosotros, las nuevas camisetas que acabamos de hacer. No cualquiera. Gracias a ti, de verdad. Después de todo esto, agarramos carretera rumbo a Mexicali. La Rumorosa nos esperaba, una bajada kilométrica que me preocupaba bastante.